y a través de correo electrónico. Es por ello que en una disposición transitoria se crea la obligación para que los magistrados tengan que fijar su domicilio real, su domicilio procesal y sus correos electrónicos. Entonces, de esta manera, hoy con la tecnología, cuando se recibe un correo electrónico, hay absoluta certeza de la fecha, día y hora en que este correo ha sido recibido y cuando este correo ha sido abierto. Entonces, se genera más seguridad jurídica incluso que cuando se produce una notificación por la vía postal. Hay casos que incluso desde un punto de vista garantista, cuando estas resoluciones son de no ratificación, es decir, hay entre comillas, un perjuicio al magistrado en función, en esos casos se exige tanto la publicación en el portal como las notificaciones personales y por correo. En el supuesto que por alguna extraña razón de estas que estamos hablando, de leuleyadas que encierran en el fondo actos de corrupción, no se haya podido notificar fehacientemente, la publicación a través del portal institucional, del boletín oficial, surte efectos, pero dentro de un plazo de 5 días. Con ello estamos dando las garantías suficientes de transparencia, de publicidad y de certeza para que cualquier magistrado pueda ejercer el derecho de defensa cuando así lo vea por conveniente y le asista. Con ello, señor presidente, consideramos que estamos dando un paso importante, incorporar tecnología. Estamos en un mundo que felizmente tenemos acceso a tecnología y esta tecnología hay que utilizarla para beneficiar a los ciudadanos en general y dinamizar y modernizar los procedimientos en el ámbito jurisdiccional. Cuando usted lo vea por conveniente, señor presidente, seguramente después de recibir algunos aportes pasaremos al voto. Gracias. Tiene la palabra el congresista Mesías Guevara. Gracias, presidente. Colega congresista, muy buenos días. En primer lugar, este proyecto que hoy se ha presentado a través de la Comisión de Justicia, señor presidente y colegas congresistas, debe orientarnos a una profunda reflexión. El primer punto que hoy creo yo que debemos de concertar todos y cada uno de nosotros es consolidar lo que se llama la ciencia y la política. En este caso, colegas congresistas, estamos viendo que la ciencia, en este caso, no está íntimamente ligada con las políticas públicas y las políticas de Estado. Es importante, señor presidente, que se sepa de que este proyecto de ley que busca la modernización del Estado, que busca la reforma del Estado, si no hacemos algo fundamental, jamás vamos a alcanzar lo que esa iniciativa legislativa está buscando. Yo le sugiero al presidente de la Comisión de Justicia que ponga dentro del proyecto de ley lo que significa la priorización del gobierno electrónico. Si no hablamos del gobierno electrónico, si no buscamos automatizar los procesos del Estado en lo que significa el servicio público, no estaremos simple y llanamente en el camino correcto. Por eso, señor presidente, es importante que en este proyecto de ley se haga mención a lo que es el gobierno electrónico. El gobierno electrónico va a permitir de que esta iniciativa legislativa se cumpla a cabalidad. Por otro lado, como sabemos todos y cada uno de nosotros, vivimos en un mundo globalizado. Y en ese mundo globalizado, si algo nosotros no tenemos la certeza de manejar de manera eficiente y de manera eficaz, no estaremos insertados en esa realidad. Entonces es importante que también tengamos en cuenta la ecuación hombre-información. Si la información no se democratiza en nuestro país, si la información llega de manera asimétrica, también estaremos excluyendo no solamente de conocer las resoluciones que a través de la Comisión de Justicia se está planteando, sino que también estaremos condenando a todos los peruanos a una exclusión digital. Señor presidente y colegas congresistas, es menester
que apoyemos este tipo de iniciativas, pero no olvidemos, y le recalco una vez más, que es importante que invoquemos al Ejecutivo, que invoquemos al presidente del Consejo de Ministros, que invoquemos al presidente de la República de manera fraternal, que si no ponemos en la agenda nacional como prioridad número 1 establecer el gobierno electrónico, no vamos a lograr la reforma y modernización del Estado. Y las iniciativas como esta que esta mañana estamos debatiendo y estamos discutiendo, van a quedar, señor presidente y colegas congresistas, simplemente en una mención lírica. Si no hacemos el fortalecimiento de la infraestructura, de lo que es la fibra óptica, culmine, congresista, de lo que significa la red nacional del Estado, la red NACE, la red nacional de investigación educativa, las patentes, señor presidente, este tipo de iniciativas no van a tener sustento. Una vez más, nos ratificamos y en particular en la gran ecuación que debemos de sustentar. Esa gran ecuación, señor presidente y colegas congresistas, es ciencia, tecnología e innovación, CTI, igual a tecnología, información y comunicación, CTI igual a TIC. Eso va a ser el sustento de la reforma del Estado y realmente buscaremos lo que es la justicia social. Este proyecto va a tener validez, va a tener sustento, siempre y cuando también consolidemos el gobierno electrónico. Gracias, señor presidente. congresista Bengolea. Gracias, presidente. Primero, para saludar esta propuesta que nos alcanza la Comisión de Justicia y para permitirme un par de comentarios, presidente. En el artículo 3 de la propuesta legislativa se señala un par de veces la frase cuando corresponda, es decir, será notificado en su domicilio real o procesal o correo electrónico cuando corresponda. De repente habría que saber exactamente cuándo corresponde uno u otro caso. Pero para mí lo más importante, presidente, es en las disposiciones complementarias y finales, la cuarta, que me parece que es el centro de la propuesta. Es decir, lo que ha estado ocurriendo es que cuando el CNM indica que un magistrado va a cesar, de allí a que llegue el momento del cese hay muchos días de por medio en donde se producen, vamos a hablar claro, un montón de resoluciones que no son las más felices. Entonces esto hay que terminarlo. Cuando se sabe que un magistrado va a terminar, ese día debiera terminar. Y por eso es que las disposiciones que aquí se presentan las saludo. Es decir, se terminó tu cargo, se terminó. Ni un día más debieras estar despachando. Para ello, en la disposición cuarta nos indica que, y esto es correcto, todos los magistrados deberán acreditar ante el Consejo Nacional de la Magistratura sus nuevos datos a través de declaración jurada, su domicilio real, su correo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Dos consideraciones. Primero, ¿cuándo deben hacerlo? Y segundo, ¿qué ocurre si no lo hacen, presidente? Porque si sencillamente se queda como una declaración así lírica, me temo que serán muy pocos los magistrados que se acerquen a alcanzar estos datos, porque si los alcanzan, digamos, si no los alcanzan no habrá cómo notificarlos y siempre podrán tener esa excusa. De manera que me parece importantísimo en este artículo, presidente, que se diga cuándo es que deben hacerlo. Propongo yo que en 60 días como máximo, que es la vacatio de ley que se está proponiendo, y cuál sería la consecuencia si es que no alcanzan esta información de su correo electrónico. Supongo yo que puede haber algún grado de suspensión que el propio Consejo Nacional de la Magistratura pueda aplicar a aquellos jueces que incumplan esta cuarta disposición transitoria. Gracias, presidente. Bien, no habiendo más oradores inscritos, se tiene el punto por debatido. Tiene la palabra el presidente de la comisión. Gracias, presidente. Presidente, ambas intervenciones importantes, y efectivamente, el gobierno electrónico es una de las herramientas fundamentales, no solo para modernizar el Estado, sino para generar transparencia en la administración de la cosa pública y a través de esta transparencia luchar efectivamente contra la corrupción. Los escenarios que incuban corrupción son justamente todos aquellos que no han generado difusión y transparencia ni rendición de cuentas. Compartimos totalmente el criterio señalado por el congresista Mesías. En relación a la preocupación del congresista Bengolea, igualmente consideramos totalmente válida la mención de una precisión requerida en la cuarta disposición
complementaria, final, ya que efectivamente se crea la obligación para que los magistrados presenten una declaración jurada donde se señale claramente su domicilio y el correo electrónico vigente. Sin embargo, no se da un plazo ni se señala la oportunidad en la cual debe hacerse. Además de ello, el congresista Bengolea le preocupa el escenario de incumplimiento. ¿Qué pasa si no se cumple con esta obligación? Entonces, efectivamente, señor presidente, vamos a afinar la disposición complementaria cuarta. No sé si ya la tenemos. Señor presidente, le pido un cuarto intermedio para presentar el texto que modifique la disposición final cuarta que, a pedido del congresista Bengolea, consideramos que es necesario precisarla. Concedido el cuarto intermedio. Siguiente proyecto. De la Comisión de Justicia, proyecto de ley 2532, se propone la ley de declaración de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores del Estado. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Justicia, recaído en el proyecto de ley 2532, por el que se propone la ley de declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores del Estado. La Junta de Portavoces, con fecha 12 de diciembre del 2013, acordó la exoneración del dictamen de la Comisión de Fiscalización, Comisión Principal y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Eguren, presidente de la Comisión de Justicia, hasta por 10 minutos. Gracias, señor presidente. En la misma línea del proyecto anterior, en la misma línea de lo señalado por el congresista Guevara, está dentro del concepto de gobierno electrónico, está dentro del concepto de generar transparencia para que los funcionarios públicos, todos aquellos que tienen un rol relevante en la toma de decisiones, que directa o indirectamente puedan definir sobre recursos del Estado, que terminan siendo recursos de todos y cada uno de los peruanos, tengan una obligación formal y real de presentar su declaración jurada de bienes, rentas, tanto a título personal como aquellos que pueden resultar de la vida en sociedad conyugal e incluso de la propia pareja en caso de concubinato. Esta necesidad de transparentar la información va a permitir además que la Contraloría pueda tener mayores herramientas para supervisión, control y en su momento las denuncias cuando corresponda y se evidencie algún tipo de desbalance patrimonial en un funcionario. La norma que obliga a algunas autoridades a presentar una declaración jurada ya existe. Lo que se está haciendo son modificaciones a pedido justamente de la Contraloría General de la República. Una de ellas es que esta declaración tiene que ser publicada para transparencia y difusión tanto en el portal institucional de la institución en la cual se elabora, se trabaja aquel funcionario obligado, como en el portal institucional de la Contraloría General de la República. Un segundo tema que se ha introducido está en la definición de servidor público obligado. En esto se está ampliando el criterio, porque hay una serie de funcionarios públicos que, si bien es cierto, su firma en el documento que autoriza un gasto o el desarrollo de un proyecto no es el que ha elaborado las bases o ha preparado la información o ha desarrollado los informes que orientan esa decisión. Entonces, en varios niveles de gobierno tenemos esos funcionarios que actualmente no asumen una responsabilidad de declaración jurada de bienes y rentas, y en muchos casos son ellos los que en el fondo toman las decisiones fundamentales. También se está incorporando a la obligación a todas las autoridades elegidas. Esto quiere decir no solo los congresistas,
como es a la fecha, sino presidentes regionales, alcaldes, consejeros regionales, regidores, porque todos ellos tienen un nivel de decisión y de articulación en la utilización de los recursos públicos. Igualmente se está ampliando para todos los jueces y fiscales. Hasta este momento estaban exentos los jueces de paz y los fiscales provinciales adjuntos. Se está incorporando también a estos funcionarios que administran justicia, que asumen responsabilidades, para que transparenten su nivel de ingresos, bienes y rentas. Y de igual manera a los funcionarios del servicio diplomático, estén en el extranjero o vengan laborando en el país. La cantidad de información también se está haciendo modificaciones para que se incluya todo el espectro de posibilidades a través de las cuales se podría camuflar, esconder, disimular ingresos indebidos. Y finalmente, señor presidente, se ha establecido una escala de sanciones por el incumplimiento de presentar la declaración jurada o presentarla con información incorrecta, incompleta o falsa. Con ello, señor presidente, después del debate y recoger los aportes, seguramente los someteremos al voto. Gracias. Tiene la palabra el congresista Mesías Guevara. Señor presidente, colegas congresistas, este proyecto de ley creo que es muy importante porque va a buscar la transparencia en nuestro país. Si algo el pueblo peruano está pensando y exigiendo de sus representantes a nivel nacional, es que haya absoluta transparencia en el manejo de la cosa pública. No solamente en el gobierno nacional, sino también en los gobiernos subnacionales. Llámense alcaldes, llámense directores regionales, presidentes regionales. Es decir, urge que tengamos en cuenta una absoluta transparencia. Y una vez más, como ha referido el presidente de la Comisión de Justicia, es importante que volvamos a reiterar la invocación para implementar de manera urgente lo que es el gobierno electrónico. En mi situación personal, presidente y colegas congresistas, voy a seguir insistiendo, voy a seguir persistiendo en la modernización del Estado, en la sistematización, porque es urgente que busquemos los portales de transparencia, los intranets y los extranets, señor presidente. Solicito por su intermedio al presidente de la Comisión de Justicia que se acumule el proyecto de ley 2667-2013. En este proyecto de ley no solamente buscamos las declaraciones juradas de ciertos funcionarios, sino que es importante, señor presidente, de que nosotros también tengamos las declaraciones juradas de los oficiales de la policía, señor presidente. Y en este proyecto de ley también se les pide que los oficiales, coroneles, generales, mayores, capitanes, den público su declaración jurada a nivel nacional. Hay buenos policías, nadie discute ello, nadie lo duda, pero sin embargo hay ciertos policías que no tienen, señor presidente y colegas congresistas, la solvencia moral y por lo tanto, en honor a la Policía Nacional y al glorioso uniforme que visten, es importante que busquemos el prestigio de todos y cada uno de ellos. Y un mecanismo es la transparencia. Y la transparencia es conocer la declaración jurada de los oficiales. Porque no puede ser posible, señor presidente y colegas congresistas, que hayan signos exteriores de riqueza. Cuando sabemos cuánto gana un oficial, sabemos cuánto es su salario, pero sin embargo sacan a relucir no solamente grandes recursos, grandes inmuebles, sino también grandes viajes al extranjero. Muchos de sus hijos, señor presidente y colegas congresistas, no solamente estudian en universidades particulares, muchas veces que duplican el sueldo que ganan. Culmine con eso. Solicito
al señor presidente de la Comisión de Justicia que se acumule el proyecto 2667, donde también se solicita que los oficiales de la Policía Nacional del Perú, de la gloriosa Policía Nacional del Perú, aquel sagrado uniforme, una vez más busquemos santificarlo. ¿Y cómo lo vamos a santificar? Buscando la transparencia, donde los oficiales de alto rango den el ejemplo a sus subalternos, buscando la transparencia. Una vez más reitero mi solicitud, que se acumule el proyecto 2667 para de esa manera buscar la transparencia a nivel nacional. Muchas gracias, presidente. Finalizado el debate, congresista Bedoya. Gracias, señor presidente. Quería hacer una observación respecto del artículo 8º del proyecto en debate. Este artículo se refiere a la recepción, registro y archivo de la declaración jurada, precisando que la Contraloría General de la República guarda el original de la declaración jurada que los funcionarios públicos presentan, indicando a continuación que este original tiene el carácter de información confidencial y queda sujeto a las excepciones establecidas en la Constitución, en el texto único de la Ley 27.806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Normativa. Pero este mismo artículo 8º, señor, además de referirse al original que se guarda en la Contraloría, establece que en la entidad de la que forma parte el funcionario se guarda copia, y respecto de esta copia no se está pidiendo la misma reserva que se está imponiendo a la Contraloría respecto del original. En otras palabras, para que sea de fácil comprensión, todos los señores congresistas que integramos el Congreso tenemos que presentar esta declaración jurada. El original va a la Contraloría y una copia queda en el Congreso. El original que esté en la Contraloría es documento reservado y no puede ser exhibido aun cuando se solicite judicialmente. Pero la copia que queda en el Congreso no tiene esas limitaciones, lo que es una incongruencia a mi entender, y pido al presidente de la Comisión que recoja esta sugerencia para que haga la modificación pertinente y ambos documentos, tanto el original en la Contraloría como la copia que se queda en la entidad en la cual presta servicios el trabajador, tengan el mismo carácter de documento reservado. Habiendo concluido el rol de oradores, finalmente tiene la palabra el congresista Eguren, presidente de la Comisión de Justicia. ¿Una interrupción con esta ley? Señor presidente, y gracias, congresista Eguren. Una observación solamente en el artículo 11.2, inciso C y D. En el C se habla de una sanción de suspensión no menor de 30 días ni mayor de 360 días, según corresponde a la normativa. Y en el D, a un reincidente por no haber cometido, también se le da mínimo de 30 días y máximo 360. O sea, debería haber un aumento de la sanción por reincidencia, ¿no? Es mi observación al respecto. Presidente. Gracias, presidente. Presidente, efectivamente es correcto recoger el proyecto de ley 2667 presentado por el congresista Guevara, porque en este proyecto plantea que esta obligación también le corresponda a los oficiales de mayor jerarquía de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, y está recogido de esa manera en el dictamen. En relación a la observación hecha por el congresista Bedoya, igualmente es correcta. Se estaba dando un tratamiento diferenciado en materia de privacidad a la copia que está en la Contraloría versus la copia que queda en la institución. Es por ello que se está modificando el artículo 8
segundo párrafo, donde quedaría, señor presidente, de la siguiente manera: esta declaración jurada es considerada instrumento público, es decir, ya no se hace referencia a la Contraloría, sino a la declaración jurada. Esta declaración jurada es considerada instrumento público, etcétera. Es decir, se está eliminando, registra y archiva la Contraloría General de la República. Entonces, con eso hacemos extensivo a tanto la institución como a la Contraloría. Y finalmente, en relación al pedido del congresista Humberto Lay, que cuando se produce la falta de no presentar la declaración y cuando se es reincidente en el mismo, los plazos son los mismos, pero en realidad son plazos que corren desde sanciones de 60 días hasta 360. Es decir, la graduación de la sanción permite aplicar de manera diferente cuando se incumple por primera vez o ser reiterativo en ella. Entonces se está fijando espacios de sanción sumamente altos para que en cada institución y dependiendo del nivel del funcionario se pueda graduar con libertad. Con ello, señor presidente, solicito se ponga al voto el dictamen que ha sido materia de debate. Gracias. Habiendo finalizado el debate, los señores congresistas se servirán marcar asistencia para proceder a votar. Bien, finalizado el debate y sustentado el proyecto de ley por el presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Egures, se somete pues a votación el proyecto de ley de declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores del Estado. Dicho dictamen, ¿no?, establece sanciones administrativas, ¿no?, a quienes pues omitan el declarar los bienes, así como también hay sanciones para los reincidentes de 30 días calendario hasta 360 días calendario. La iniciativa señala en el artículo 11 respecto a las sanciones que está obligado, que habiendo sido obligado, es suspendido por la comisión de infracción prevista en el literal C, que incurre nuevamente en esta infracción, es sancionado con la destitución, despido o resolución contractual, según corresponda también se establece la inhabilitación para laborar o contratar con el Estado por 5 años. El objeto de la ley regula la obligación de presentar declaración jurada de ingresos, bienes y rentas en adelante, es decir, una declaración jurada por parte de los funcionarios y servidores públicos, que en esta se indican, así como aquellos que administran, manejan, disponen de fondos o bienes del Estado o de organismos sostenidos por este o participan en la toma de decisiones que afecten su patrimonio independientemente del régimen bajo el cual laboran, contratan o se relacionan con el Estado, con el fin de conocer y posibilitar la evaluación de su situación y evolución patrimonial y financiera. Asimismo, establece los mecanismos para su publicación conforme a los artículos 40 y 41 de la Constitución Política del Perú. Los obligados a presentar la declaración jurada son el presidente de la República, vicepresidentes, ministros de Estado y viceministros, el defensor del pueblo, el primer adjunto y defensores adjuntos, el fiscal de la Nación, el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Banco Central de Reserva, el Contralor General de la República y el Vicecontralor General, los magistrados del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el jefe de Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y el superintendente de Banca, Seguros y Administración
de administradoras de fondos de pensiones y sus adjuntos, así como los congresistas, parlamentarios andinos, presidentes regionales, alcaldes y regidores, los vocales supremos, superiores, jueces especializados o mixtos y de paz, letrado, los fiscales supremos, superiores, provinciales y adjuntos, miembros del fuero militar policial y miembros del tribunal fiscal y demás tribunales administrativos, los titulares de la máxima instancia, presidentes y miembros de los consejos directivos o consultivos y tribunales u órganos resolutivos de los organismos públicos ejecutores, reguladores y técnicos especializados según corresponda. Los funcionarios de alta dirección, gerente general, directores, gerentes, jefes de unidades u oficinas y demás funcionarios que ejerzan cargos de confianza o responsabilidad directiva en las entidades relacionadas con los obligados indicados en los literales precedentes a la presente ley, así como los titulares o encargados de los sistemas de planeamiento, tesorería, presupuesto, contabilidad, control, logística y abastecimiento del sector público. Figuran además los funcionarios del servicio diplomático y quienes no siéndolo se desempeñen como embajadores y o jefes de misiones diplomáticas en el exterior, los representantes permanentes ante organismos internacionales, los encargados de negocios con carta de gabinete, los cónsules generales y los cónsules que ejerzan la jefatura de la oficina consular, así como los jefes de la Cancillería, los jefes de la administración de las dependencias que asuman la representación del país en el exterior, los agregados militares, navales, aéreos y policiales, el rector y los vicerrectores y decanos de las universidades públicas, los gobernadores, tenientes gobernadores y los procuradores públicos titulares adjuntos y ad hoc, los oficiales generales y almirantes en actividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, en actividad los directores o jefes de unidades en los sectores de defensa e interior, los oficiales superiores que laboran en las unidades operativas a cargo de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, terrorismo y lucha contra la corrupción, y los oficiales superiores y subalternos que detentan la dirección, la jefatura, coordinación o supervisión de oficinas, unidades, dependencias e intendencias de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Figuran además los miembros de comisiones sectoriales, comisiones multisectoriales, comisiones consultivas, comisiones interventoras, olvidadoras y otras comisiones con facultades resolutivas, programas y proyectos especiales en los 3 niveles de gobierno. Los miembros del directorio, el gerente general y los encargados o titulares de los sistemas de planeamiento, tesorería, presupuesto, contabilidad, control, logística y abastecimiento de las empresas municipales, las demás empresas en las que el Estado tenga mayoría accionaria y los miembros del directorio designados por el Estado en aquellas empresas en las que el Estado intervenga sin mayoría accionaria. Además, los responsables de los organismos de promoción de la inversión privada en el sector público, los presidentes y directores de los consejos directivos de los organismos no gubernamentales que administran recursos provenientes del Estado. Estamos esperando el texto modificado para que se dé lectura. Mientras tanto, no podemos cerrar la votación. La asistencia, perdón. Bien, aclarado el presidente del Congreso que aún no se somete a votación este dictamen que vengo dando lectura, toda vez que viene recogiendo pues algunos detalles en el dictamen el presidente de la Comisión de Justicia para luego someterlo a votación. Bien, figuran además, ¿no?, los obligados pues a presentar la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado, los asesores y consultores de las personas y entidades mencionadas en los literales precedentes, así como los asesores y consultores de funcionarios de organismos sostenidos por el Estado que tengan vínculo laboral con estos. Figuran además aquellos que en el ejercicio de su cargo o labor o función sean responsables de la preparación de bases de procesos de contratación pública, los integrantes de los comités especiales de selección de dichos procesos, los responsables de la preparación de informes que determinan o influyan en el gasto público o aquellos que determinan a los beneficiarios de programas sociales a cargo del Estado o que aprueban los proyectos de los núcleos ejecutores en los 3 niveles de gobierno. También aquellos que administran, manejan o disponen de fondos o bienes del Estado o de organismos sostenidos por este. Para el caso de los funcionarios o servidores públicos por designación o elección, la condición de funcionario o servidor se adquiere desde el momento de su designación, elección o proclamación por la autoridad correspondiente según sea el caso.
En el artículo 13 señala que la declaración jurada contiene debidamente especificados y valorizados tanto en el país como en el extranjero los ingresos, rentas, bienes, ahorros, inversiones, acreencias y pasivos propios del obligado y comunes del matrimonio, siempre que el régimen patrimonial sea el de la sociedad, las modificaciones de gananciales. Por el presidente de la comisión. Bien, se va a dar entonces lectura a las modificaciones a dicho dictamen que posteriormente pues será sometido a votación por la representación nacional. Modificaciones Escuchemos. al texto presentado, al texto de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos presentado el 11 de noviembre de 2013. Artículo 2, literal A. Sujetos obligados. Los obligados a presentar declaración jurada son las siguientes personas: el presidente de la República y vicepresidentes, ministros de Estado y viceministros, el defensor del pueblo, el primer adjunto y defensores adjuntos, el fiscal de la Nación, el presidente de la Corte Suprema, el presidente del Banco Central de Reserva, el Contralor General de la República y el Vicecontralor General, los magistrados del Tribunal Constitucional, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y del Jurado Nacional de Elecciones, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y el superintendente de Banca, Seguro y Administradora de Fondos de Pensiones y sus adjuntos. Artículo 8. Recepción, registro y archivo de la declaración jurada. La Contraloría General de la República, conforme a las atribuciones establecidas en su ley orgánica, recibe, registra y archiva el original de la declaración jurada presentada por el obligado, archivándose en la entidad de éste copia autenticada por funcionario competente. Esta declaración jurada es considerada instrumento público y por el carácter de la información confidencial que contiene, queda sujeta a las excepciones establecidas en la Constitución Política del Perú, el texto único ordenado de la Ley 27.806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y normativa vinculante. Artículo 11. Sanciones. Literal D del inciso 11.2. El obligado que, habiendo sido multado por la comisión de las infracciones previstas en los literales A y B, incurre por segunda vez en forma indistinta cualquiera de estas infracciones, es sancionado con la suspensión temporal en el ejercicio de sus funciones no menor de 60 días calendario ni mayor de 360 días calendario. Disposiciones complementarias finales. Quinta. Excepciones. Los funcionarios públicos referidos en el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, los presidentes regionales, los consejeros regionales, los alcaldes y los regidores que no presenten declaración jurada u omitan información en esta, son sancionados conforme a lo establecido en los literales A y B del artículo 11 de la presente ley. En caso de que incurran en cualquier otra infracción normada en esta ley, son sancionados conforme lo disponga la adecuación u homologación de sus respectivas normas, a que se refiere la tercera disposición complementaria transitoria de esta ley. Ya, se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Asistencia cerrada. Al voto. Han registrado asistencia 87 señores congresistas. Al voto.
Bien, ya se han dado lectura entonces a algunas modificaciones que se han hecho al dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos recaído en el proyecto de ley que propone la ley que regula la presentación de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos. En una de las sanciones que será para quienes, habiendo sido, teniendo que ser obligados a presentar esta declaración e incurran en no presentar la declaración jurada, habrán sanciones pues de 60 días calendario a 360 días. En sus disposiciones complementarias finales, ¿no? Señala que la Contraloría General de la República determina los alcances del artículo 2 de la presente norma, siempre y cuando lo solicite la Oficina General de Administración y de Dependencia respectiva, previa opinión motivada de esta. Congresista García Belaúnde. Se ha cerrado la votación. Merino, Andrade, Valle, Capuñay. Congresista Capuñay. Portugal, Bengolea, congresista Mulder, se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Votación cerrada. Bueno, sale. Han votado a favor 83 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstenciones. Tiene la palabra más Gagó verde, Alcorta verde, Carrillo verde, Salgado verde. Resultado final 87 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 2532. Tiene la palabra el presidente de la comisión. Gracias, señor presidente. No pido la exoneración, señor presidente, de la segunda votación. Creo que puede esperar porque hay algunos elementos que todavía podrían afinarse y mejorarse. Lo que sí, el texto del dictamen anterior que solicitamos el cuarto intermedio ya está presentado y solicito se vote, señor presidente. De conformidad con el artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto aprobado será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendario. Vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra el congresista Eguren para que exponga el texto final del proyecto sobre la publicación electrónica, disposiciones y notificaciones del Consejo de la Magistratura. El congresista Gamarra expresa que su voto es verde. Gracias, presidente. Efectivamente, terminado el cuarto intermedio solicitado, se ha distribuido o se está distribuyendo la modificación que es básicamente la complementaria final número 4 a pedido del congresista Bengolea con el texto siguiente. Todo magistrado presenta en un plazo de 30 días calendario ante el Consejo Nacional de la Magistratura una declaración jurada en la que señale su domicilio real, correo electrónico institucional y correo electrónico personal, los que deben ser actualizados cuando corresponda bajo responsabilidad. En caso de incumplimiento es considerado como falta leve de conformidad a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29277, Ley General de la Carrera Judicial, o en su caso el artículo 53 del Decreto Legislativo 52, Ley Orgánica del Ministerio Público. Con ello, señor presidente, solicito se vote. Una interrupción me solicita el congresista Bengolea. Congresista Bedoya. Bedoya.
Gracias, congresista. Señor presidente, igualmente gracias a usted. El único problema que veo con este nuevo texto es si el magistrado que en algún momento ha registrado su correo electrónico tanto institucional como personal y posteriormente lo modifica y esta modificación no la comunica, eso es considerado, de acuerdo a la cuarta disposición complementaria final, como una cosa leve, una sanción leve. Pero lo importante está que se establezca que esta omisión del magistrado en comunicar su cambio de correo electrónico originará que las notificaciones que se le cursen al correo registrado y no modificado se tendrán como válidas. Porque si no será muy fácil, se declara un correo electrónico, se modifica, no se comunica, se atiene pues a una sanción, una amonestación, una cosa leve, pero no se le pueden hacer las notificaciones válidamente, porque no está registrado el correo vigente. Yo creo que para que se sientan realmente persuadidos y obligados a hacer la rectificación una vez que han hecho el cambio del domicilio electrónico, es que en tanto ellos no lo hayan comunicado, las notificaciones que se les hagan llegar por correo electrónico a ese correo que tienen registrado se tengan por válidas, señor. Congresista Eguren. Señor presidente, como se señaló en la primera etapa de la exposición, cuando hay imposibilidad de notificar, ya sea al domicilio procesal, al domicilio real o al correo electrónico, la notificación producida por el portal institucional en el boletín surte efectos jurídicos válidos transcurridos 5 días. Entonces, esa posibilidad está contemplada. Gracias, señor presidente. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar asistencia para proceder a votar. Bien, debemos mencionar que inicialmente esta propuesta legislativa fue enviada por el Consejo Nacional de la Magistratura en uso pues de sus facultades que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú. De esta manera, dicha propuesta fue pues enviada a la Comisión de Justicia, donde se ha elaborado este dictamen que hoy se trae al Pleno tras ser aprobado en la Comisión de Justicia. Entonces se va a someter a votación el dictamen por el cual se propone la ley que regula la publicación electrónica de las resoluciones, disposiciones y notificaciones del Consejo Nacional de la Magistratura. El objeto de este proyecto de ley es regular pues la publicación electrónica de las resoluciones, disposiciones y notificaciones del Consejo Nacional de la Magistratura a fin de brindar con transparencia un mejor servicio al ciudadano. De esta manera, la proyectada norma pues también es de alguna manera rebajar los costos de las publicaciones que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura. Contempla disposiciones complementarias finales, como la que señala que el Consejo Nacional de la Magistratura, además de la publicación electrónica en el Boletín Oficial de la Magistratura, del portal que tiene, pues dispone la publicación de las resoluciones, convocatorias y demás disposiciones que considere relevantes en el Diario Oficial El Peruano. Señala que toda norma que ordene la publicación de resoluciones o disposiciones del Consejo Nacional de la Magistratura debe entenderse que también se refiere a la publicación en el Boletín Oficial de la Magistratura del portal institucional. Señala además que la magistratura apruebe y modifica la normativa interna correspondiente que permita la implementación de la presente ley en un plazo de 60 días calendario a partir de su entrada en vigencia.
Además, indica que todo magistrado presenta ante el Consejo Nacional de la Magistratura una declaración jurada en la que señale su domicilio real, correo electrónico institucional y correo electrónico personal, los que deben ser actualizados cuando corresponda bajo responsabilidad. En el artículo 2 establece que las resoluciones y disposiciones de la magistratura y de las instancias previas en el proceso de calificación de magistrados emitidas en el ejercicio de sus funciones se publican dentro de las 48 horas en el boletín oficial, en edición electrónica de su portal institucional. Estas tendrán carácter oficial y surten efectos jurídicos a partir de su publicación. Su asistencia 88 señores congresistas. En razón de que el presente proyecto de ley contiene una modificación a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, se requiere para su aprobación el voto a favor de más de la mitad del número legal de los congresistas. Al voto. Debemos señalar que en la exposición de motivos de esta propuesta legislativa, pues señala que el marco legal actual es de manera inadecuada, por tanto dispone que el Consejo Nacional de la Magistratura destine una cantidad considerable de su presupuesto en publicar en forma impresa sus resoluciones y disposiciones. Por tal motivo, pues es que ha presentado este proyecto de ley inicialmente para que se regule la publicación electrónica de sus resoluciones, disposiciones y notificaciones. Este proyecto pretende pues mejorar la situación que se viene generando, ¿no?, para una mayor conectividad con el ciudadano a través del fomento del uso de las potencialidades que son pues las nuevas tecnologías de la información que ponen a disposición del sector público, particularmente Internet. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Congresista Gutiérrez, Ruiz, congresista Ruiz. Las dos votaciones. Congresista Reategui. Congresista Lescano nos hace saber que en las dos votaciones anteriores su votación es verde. Votación cerrada. Resultado final, 86 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Más Castañino, verde. Merino, verde. Crisólogo, verde. Abugataz, verde en las dos anteriores y en la presente. Resultado final, 89 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio
del proyecto de ley 1317. Tiene la palabra el presidente de la comisión. Gracias, señor presidente. Antes la votación unánime solicito considerar la exoneración del plazo de segunda votación. La exoneración. Gracias. Atendiendo a lo solicitado por el presidente de la comisión, se va a votar con la misma asistencia la exoneración de la segunda votación. Bien, nuevamente pues los parlamentarios registran su asistencia para verificar el quórum de reglamento y exonerar de la segunda votación el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que preside el Juan Carlos Eguren, quien ha solicitado pues se exonere de esta votación el dictamen que propone regular la publicación electrónica de las resoluciones, disposiciones y notificaciones del Consejo Nacional de la Magistratura. En sus disposiciones complementarias y finales, el proyecto de ley señala que el Consejo Nacional de Magistratura, además de la publicación electrónica en el Boletín Oficial de la Magistratura, dispone la publicación de las resoluciones, convocatorias y demás disposiciones que considere relevantes en el Diario Oficial El Peruano. Señala además que el Consejo Nacional de la Magistratura aprueba y modifica la normativa interna correspondiente que permita la implementación de la presente ley en un plazo de 60 días calendario a partir de su entrada en vigencia. Congresista.